La somatometría es la medición de las dimensiones físicas del cuerpo humano según la norma oficial mexicana número 008 de la Secretaría de Salud publicada en 1993, donde se ve la nutrición, el crecimiento y el desarrollo del niño y el adolescente. Esta se registra desde el nacimiento junto con la edad gestacional, el peso, la talla y el perímetro cefálico, ya que es un gran punto de apoyo para el seguimiento antropométrico y es el mejor índice para la nutrición y el crecimiento del niño. La toma de la somatometría en los niños menores de 28 días se dan en dos consultas, la primera a los 7 días de nacido y la segunda a los 28. El peso es la medida de masa corporal. Se mide en los niños menores de 2 años utilizando una báscula pesa bebé y se expresa en kilogramos. Para ver el estado nutricional del peso se utilizan los percentiles de la Organización Mundial de la Salud, o si no, se puede verificar en la Cartilla Nacional de Salud. La longitud, estatura, talla es la medida o talla del eje mayor del cuerpo. La longitud se refiere a la talla obtenida en el paciente en decúbito y se mide en centímetros. Es un indicador de tamaño corporal y de la longitud de los huesos. La longitud debe medirse en los niños menores de 2 años utilizando un infatómetro. Para la medición de la longitud se requieren 2 individuos. El aparato cuenta con 2 bases, una fija que se orienta a la cabeza del paciente y una movible que se coloca en los pies. En este caso se tomará con una cinta métrica. La longitud es una de las mediciones más complicadas de tomar y por tanto es difícil obtenerla con exactitud, por lo que se recomienda realizar mediciones por duplicado o triplicado y hacer un promedio de ellas. En este caso en particular se obtuvo una medida de 41 centímetros. Viéndolo en la tabla de percentiles, esta tiene una estatura baja. El perímetro cefálico es la medida de la circunferencia craneana. Es un indicador del desarrollo neurológico a partir de la evaluación indirecta de la masa cerebral. Esta medición debe realizarse por lo menos hasta los 3 meses de edad, con una cinta métrica flexible de 5 milímetros de ancho. En caso de detectarse algún problema, debe efectuarse el seguimiento y su medición por especialistas hasta los 5 años de edad. Para la técnica, el paciente debe tener la cabeza libre de cualquier objeto, de preferencia no debe estar en contacto con la cuna. Se puede estar sostenido por un observador distinto al que realiza la medición. La cinta se acentúa en el plano horizontal, en el perímetro máximo de la cabeza, y como referencia se utiliza el punto máximo del occipucio y la glabela, o el entrecejo. Se debe ejercer una leve presión al momento de tomar la medición para comprimir el pelo y ligeramente la piel. En este caso en particular se tuvo una medida de 31 centímetros y se puede ver en esta posición en la tabla de percentiles. Medición del perímetro torácico. Se utiliza para monitorear la creación del tejido adiposo de los lactantes y se recomienda utilizar este indicador como punto de corte para clasificar el riesgo de morbimortalidad del recién nacido cuando el peso al nacer no está disponible. Los neonatos con un perímetro menor a 29 centímetros se clasifica como alto riesgo. Para la técnica se coloca la cinta justo donde se ubican los botones mamarios del recién nacido y deben quedar en el plano perpendicular al tronco del cuerpo. Durante la medición, el paciente debe estar erecto y con los brazos a los costados. La lectura de la medición debe realizarse en la parte frontal del pecho al final del evento expiratorio y no se debe ejercer presión sobre la piel. Aquí, el muñeco tiene un perímetro de 26 centímetros, que está muy por debajo a los 29 centímetros y se clasifica como alto riesgo. Medición del perímetro abdominal. Se mide en el recién nacido ya sea preprandial o postprandial. Los valores normales son de 30 a 35 centímetros. Al medir la circunferencia abdominal se debe colocar la cinta alrededor de la región umbilical. Su empleo ayuda a identificar a los niños susceptibles a tener niveles elevados de lípidos e insulina. El muñeco presenta un perímetro abdominal de 26.5 centímetros, que está muy por debajo por los 30 centímetros, que es el mínimo del rango normal. Longitud del pie. Esta medida se le toma al recién nacido con el objetivo de estimar su edad de vida intrauterina. Como promedio en un recién nacido a término es de 7 a 8 centímetros, mientras que en un bebé de menos de 38 semanas es menor a 7 centímetros. Se descubre el pie, se coloca la cinta métrica de modo que quede en contacto con la planta del pie. La medición se hace del vértice del talón al primer ortejo del pie. Nuestro bebé presenta una medición de 6.5 centímetros, que está por debajo de los 7 centímetros, indicando que tiene una vida intrauterina de menos de 38 semanas. Segmento superior e inferior. La valoración de los segmentos corporales es útil para identificar los trastornos de crecimiento que afectan las proporciones corporales. El segmento superior, o SS, en menores de 2 años es la distancia del vértex al coxis, mientras que el segmento inferior, o SI, es la diferencia de talla segmento superior. Generalmente en el seguro solo se utiliza la medición del segmento inferior. La relación del segmento superior sobre el segmento inferior en condiciones normales de un recién nacido es de 1.7. La relación del segmento superior entre el segmento inferior de nuestro muñeco es de 1.47, por lo que está en condiciones anormales. Y esto sería todo. Muchas gracias.